Hola. Bueno, un gusto estar acá. Estaba en plena preproducción de Las Malas y es muy loco estar parado en este escenario. No entiendo bien qué estoy haciendo acá, pero estoy muy orgulloso. Mi amigo Lucho, parte importante acá de Endeavor, se enteró que yo estaba haciendo esta película y me dijo, bueno, ¿cómo no estás conectado con Córdoba? ¿Cómo no venís? O sea, y así empezamos un poco a charlar y bueno, así nació un poco este viaje. De alguna manera, un poco le dije, bueno, ¿de qué querés que hable? Y me dijo, bueno, contá un poco tu historia. Y bueno, y acá estoy, así que gracias por estar acá escuchando. Bueno, les voy a contar un poco el recorrido. A ver, vamos a probar esto. Espera. Perdón. Está en el final. No está funcionando. A ver. No, chicos, no está funcionando, porque está en el final. Perdón, ¿eh? Bueno, si quieren les cuento un poco cómo empecé. O sea, veo mucha gente joven. Vengo de una familia que, bueno, que viene del cine. Hoy me considero una persona del entretenimiento. Pero que, bueno, que siempre fui como buscando, evolucionando. Nunca me consideré alguien con mucho talento. Sinceramente, cuando era chico, tenía la edad de mucha gente que veo acá, no sentía que había algo muy especial en mí. Y bueno, de alguna manera, como me parece un lindo lugar para empezar, ¿no? O sea, como esta cosa de cómo aprender a confiar en uno mismo. Vengo de una familia, bueno, como dije, de cine. Y bueno, y en mi casa se hablaba de cine, se hablaba de cómo hacer películas. Soy cuarta generación de cineasta, o sea, mi abuelo hacía películas de cine erótico, también hizo películas deportivas, o sea, un actor, deportista. Hoy podríamos llamarle emprendedor, un poco esta palabra que de alguna manera están usando todos y estamos usando todos y que un poco descubrimos todos que somos emprendedores a través del tiempo. Y bueno, y un poco, digo, para volver atrás, viendo a mi abuelo yendo a vender películas que eran unas latas así de negativo a los cines, tocando el timbre, ¿no? Cómo todo fue cambiando. Mi papá fue de alguna manera el James Bond de la Argentina y en algún punto, bueno, ahí nací yo, que no tenía ni idea qué hacer y empecé a laburar un poco, nada, de asistente, de cadete, de meritorio a los 17 años y bueno, me empecé a meter en este mundo. Y que fue cambiando un montón, ¿no? O sea, sinceramente hoy viéndolo para atrás es una locura lo que pasó. O sea, no había mails, no había internet, no había streaming. O sea, uno para ver una película había que ir a un VHS si había. Así que nada, es muy loco estar hoy hablando en este momento. Y bueno, en algún punto, nada, en esta evolución, o sea, nada, de alguna manera me fui dando cuenta o aprendiendo a hacer un busca, ¿no? O sea, un poco siento que el emprendedor es una linda palabra, pero en algún punto somos todos buscas, uno tiene que estar ahí hambriento, buscando, moviéndose. Y bueno, un poco eso lo fui descubriendo, la verdad que fui aprendiendo de alguna manera a ser un poco busca y también a ser humilde, a estar escuchando, a ir aprendiendo, a ir conectándose. Tuve la suerte o la no suerte, sino nada, qué sé yo, uno puede decirle talento o suerte, que es conectarse siempre con la gente tal vez más talentosa, más interesante, donde tuve muy buenos maestros. O sea, en algún punto fui como encontrando un camino y bueno, fue como súper interesante de alguna manera, nada, ir aprendiendo y siempre tirándome un poquito a la pileta, un poco tomando riesgo, ¿no? La verdad es que un poco el ser emprendedor, que ahora es como que me autopercibo emprendedor, ¿no? No soy un Terian, soy un emprendedor. De alguna manera, la verdad que esto de asumir el riesgo, de tirarse a la pileta, de no saber si había agua, nada, muy chico, de repente, digo, yo trabajaba y los directores tenían 40 años, 50 años y yo tenía 20 años y dije, yo quiero dirigir. Empecé a hacer unos cortitos que no le iban a importar a nadie y las publicidades más pedorras del mundo que nadie iba a ver y de repente las empezaban a salir bastante bien y fue como una gran sorpresa. Y nada, con esto de faltar el respeto un poco a las vestiduras, como que armé una productora, se llama Revolución, la abrimos con $10.000 en un bar,
y de repente ya, de alguna manera, nos empezaron a caer los mejores trabajos de publicidad de la parte cinematográfica. Antes solamente existía el comercial de la televisión, el de la radio, el de la gráfica. Hoy hay publicidad por todos lados, o sea, nos venden de todo el tiempo. En ese momento solo era el mundo de la publicidad y bueno, por suerte nos empezó a ir muy bien. La verdad que de repente yo al tener un apellido y ser miembro de una familia supuestamente conocida en Argentina, empecé a viajar y eso fue como un golpe de confianza muy fuerte porque, digo, yo siempre fui hijo de, nieto de, bisnieto de, y cuando salía de Argentina nadie sabía ni quién era nadie, entonces fue como muy interesante esta cosa de aprender a darme cuenta que en realidad me estaba yendo bien, tal vez por mí y no porque yo tenía algo que, ¿no? Entonces como que fue como muy interesante, de alguna manera utilizar la publicidad, la parte cinematográfica como fue un gran lugar donde aprender, ¿no? Donde aprender a contar historias pequeñas, cortas, aprender de, ¿por qué no?, de marketing y de vender, aprender a trabajar con clientes, con un montón de gente, de alguna manera llevar adelante proyectos. Fue una gran escuela que en el mundo está muy conectada con el cine, lamentablemente en Argentina no, o en muchos espacios no, porque no tiene mucho que ver. O sea, la publicidad en algún punto no tiene mucho foco en contar algo que en realidad tal vez no tiene una narrativa de una historia profunda o de personajes y cómo se hace una película, pero fue un gran lugar donde en alguna manera me permitió mezclar lo que tal vez yo tenía y no sabía, que era esto de contar historias. De alguna manera lo había escuchado un poco en mi casa, había visto películas, pero sí fue un lugar donde aprendí a gestionar un montón de cosas. La exigencia es total, el mundo visual, las megaproducciones, siempre había mucha plata. Ahora con el mundo del AI está obviamente cambiando, pero nada, fue como muy, muy interesante para aprender en ese lugar. Y bueno, y cuando un poco me terminé de afirmar como un buen director, o no sé si gran, porque suena raro, pero decir un buen director de publicidad y con una productora, por suerte, muy exitosa, me empezó a picar un poco el lado del contar historias un poco más exigentes, un poco más interesantes o más profundas y empecé como a esta cosa de emprender, ¿no? Que uno siempre está invirtiendo, perdiendo. O sea, el mundo del cine es muy complicado financieramente, siempre uno está yendo a perder para de alguna manera contar su historia, ¿no? No es un lugar donde en algún punto se pueda, uno ve el mundo del sueño americano, de Hollywood o de las grandes películas y piensa que son todos exitosos, son todos ricos, son todos... y la verdad que es muy, muy difícil. Y bueno, de alguna manera empecé como paralelamente a la publicidad a, de alguna manera, cambiar al mundo del cine. Empecé como a relacionarme a través de la publicidad, me metí a trabajar con Alejandro González Iñárritu, que es un gran director de cine. Y bueno, empezamos a escribir el guión de Beautiful. Yo tenía un guión junto con mi primo Nicolás Jacobone, habíamos escrito un solo guión y me tiré esta cosa de emprender, ¿no? Le tiré un guión a un tipo que estaba nominado al Oscar a ver si le gustaba y lo leyó, nos convocó y de repente empezamos a escribir una película que terminó de alguna manera nominada al Oscar. Después vino Birdman, yo hice mi película, El último Elvis, y en algún punto como que empecé esa doble vida entre mantener el mundo de la publicidad, que obviamente era donde yo había aprendido, donde también me daba un montón de fortaleza económica y me dejaba a mí, de alguna manera, tomar decisiones de lo que sí y lo que no, ¿no? Uno siempre tiene ofertas, propuestas para hacer cosas y de alguna manera es como que siempre tenés que saber a qué meterte, a qué no, a qué ponerle el tiempo. Pero bueno, fue como un momento muy importante para mí porque empecé de repente a tener un reconocimiento. Nos ganamos un Oscar con Birdman, o sea, El último Elvis ganó premios en San Sebastián, en un montón de partes del mundo. Y esta cosa de siempre asumir el riesgo, ¿no? O sea, son como varias películas que siento que me representan, pero al mismo tiempo si uno va después a lo que fue el proceso, siempre fue como muy, muy difícil, de alguna manera muy complicado económicamente, o sea, muy complicado de alguna manera en cuanto a cómo medir lo que supuestamente es que te esté yendo bien, ¿no? Entonces siempre estuvo esta parte de alguna manera de recuperar con la publicidad de alguna manera lo que perdía con el cine, pero que de alguna manera se retroalimentaban, ¿no? Entonces estaban mezclando las dos industrias, que parecen lo mismo, pero son totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, digo, cuando empecé un poco a crecer bastante en el mundo del cine y con la publicidad, dije, bueno, tengo que de alguna manera armar algo que de alguna manera, una las dos cosas, ¿no? Y ahí, por suerte, empezó a aparecer el mundo del streaming, donde en algún punto ya no era estrenar una película en un cine solamente, sino que de alguna manera había
una película se podía estrenar en 200 países al mismo tiempo. Y nada, mucha gente lo ve como negativo, ¿no? Porque las empresas del streaming te pueden decir mucho de lo que tenés que hacer, cómo hacer. Y bueno, la verdad es que en algún punto también está muy bueno que te dan la oportunidad de filmar, porque digo, la verdad es que filmar películas es muy caro, es muy costoso llevar gente al cine, entonces como que el streaming empezó a cambiar el juego porque tal vez ya hacían películas y no necesitaban recuperar la plata de las entradas, porque la ganan por otro lado, digamos, ¿no? Y cada empresa de streaming tiene otra estrategia. Entonces, como soy busca emprendedor de alguna manera, y dije, bueno, la verdad es que acá hay una oportunidad de juntar el mundo del cine, el mundo de lo que sé de la publicidad. Y bueno, y ahí fundé otra compañía que es About Entertainment, que en algún punto la idea era mezclar el mundo de la televisión, que es un poco lo que vemos en Netflix, o lo que vemos en Amazon, o lo que vemos en Apple, y que bueno, que vemos cómo mezclan lo que eran las tiras diarias con las películas, con las series, con todo tipo de contenidos, y dije, bueno, acá tenemos algo que está muy bueno, porque es, de alguna manera ya el cine no es solo por contar historias, no es solo de alguna manera por profundizar, sino también hay un posible modelo de negocio que siempre un poco me pregunté, ¿no? ¿Por qué lo que nosotros hacíamos, el hacer películas y hacer series, era tan relevante? Digamos, todos vamos a comer con amigos, con familia y charlamos de películas, de series, o sea, como, pero de alguna manera yo miraba la tecnología y decía, pero estos tipos hacen un juego y lo venden en 600 palos, no se entera nadie y nosotros hacemos una película, todo el mundo habla y de repente estamos perdiendo plata, ¿no? O sea, como que un poco la búsqueda era decir, bueno, a ver cómo hacemos que esto puede de alguna manera ser relevante, pero al mismo tiempo tal vez funcionar. Esto lo empezamos hace 7 años y la verdad que los primeros 3 fue muy difícil. Hicimos una sola serie que fue Cromañón, pero que bueno, por suerte fue muy buena y esto, nada, el tema de hacer algo que uno quiera y que de alguna manera siempre crea que es lo mejor, ¿no? O sea, esta cosa de siempre estar tratando de hacer algo que sea especial, que sea diferente, de no estar haciéndolo por plata. Y la verdad es que en ese momento se destrabó todo porque fue como una demostración de que de alguna manera estábamos haciendo algo de mucha calidad y ahí, bueno, empezamos como compañía a hacer un montón de proyectos. Este año estrenamos ya Barreda, vamos a estrenar la serie de Moria, yo estoy filmando Las Malas, estamos con muchos proyectos. Así que de alguna manera es como que, y paralelamente obviamente esta cosa de mantener, aprovechando un poco, digo, cuando ganamos el Oscar yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Estados Unidos, a Los Ángeles, y la verdad es que me di cuenta que era un mundo, digo, con todas las puertas abiertas, que les encantaba tener empleados. Sinceramente es como que, digo, no lo digo mal porque no creo que esté mal ser empleado, pero sí como que siempre en cualquier negociación o para apoyar cualquier proyecto, ellos no querían un socio, querían empleados, te querían comprar tu proyecto y que vos trabajes como empleado. Entonces, siempre fui muy mal alumno, me costó mucho seguir las reglas, los patrones y la verdad es que me empecé a dar cuenta que tal vez no era un gran lugar para mí y que también veía que estaban todas las reglas armadas, como que estaba todo, no veía oportunidades para, por suerte me estaba yendo muy bien allá, pero yo vendí varias cosas y decía, che, pero si pago los impuestos, manager, abogado, y digo, che, vendí una serie de 80 palos, me queda 2 mangos, digo, acá hay algo que no funciona. Entonces, como que en ese momento dice, bueno, me voy a ir al mundo de Iberoamérica, donde sentía que estaban todas las oportunidades, donde no había reglas tan claras, donde no estaba todo armado. Y bueno, decidí volverme y empezar a aprovechar un poco todas las oportunidades que tenía, que estaba negándolas por un poco de esta cosa de supuestamente el sueño americano, que en algún punto es una industria que está cayendo hace mucho, cayendo para bien o para mal, pero que está cambiando al ritmo del mundo, ¿no? O sea, cayendo quiere decir que el mundo de las redes sociales, el streaming, o sea, cambiaron todas las reglas, entonces lo que era el supuestamente sueño hollywoodense, ya eso no existe y la tecnología de alguna manera está como marcando la agenda. Entonces como que de alguna manera empecé como a buscar, a decir, bueno, ¿cómo puedo combinar tal vez la tecnología con lo que yo hago? Y bueno, empecé a pensar ideas, dije, bueno, ¿cómo aplicar tal vez la creatividad a proyectos que no sean solo cinematográficos, digamos, ¿no? Pensar a ver si viene el mundo del AI, a ver qué pasa si hago una plataforma de AI. O sea, como un poco buscando la vuelta de cómo reinventar un poco esta industria. Y bueno, apareció esta idea, me vinieron a buscar Tomás Escobar, que es el creador de Cuevana, junto con Ariel Larrieta, que es un emprendedor serial, con un modelo de negocio que
que venía de China, que cuando yo lo vi dije, esto es un desastre, o sea, era como una especie de plataforma china donde hacían telenovelas, que es como una mala palabra para lo que yo hago, es como decir, bueno, si tenés un restaurante de estrellas Michelin no podés estar haciendo hamburguesas, pero en algún punto dije, como que tal vez era una oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa si eso que hacían los chinos, que estaba probando que de alguna manera la estaban rompiendo en modelo de negocio, que era una empresa de tecnología, que era lo único que en el mundo del entretenimiento hoy estaba funcionando muy bien y que estaba generando dinero? Dije, bueno, acá hay algo. Entonces empezamos a laburar, la verdad que decidí meterme con mucho miedo, porque uno cuida el prestigio, ¿no? O sea, toda mi vida fui tratando de cuidar y construir, qué sé yo, cuidar lo que uno construye, pero dije, bueno, acá estoy, vamos a probar. Y la verdad que empecé a descubrir un mundo fascinante, no solo de aprender de otro mundo junto con Tomás y Ariel, que vienen más del mundo de la tecnología. Y bueno, y siento que fue como muy interesante empezar a decir, bueno, a pensar de otra manera, ¿no? ¿Por qué si todos tienen un teléfono, todos pueden editar? O sea, la industria del cine y de la televisión es muy difícil porque estrenar, hacer una película es muy caro. O sea, yo ya estoy diciendo las malas, no quiero decir el número, pero es un número de varios millones de dólares. Y por suerte yo tengo la suerte de hacerlo, pero en realidad, me imagino que todos tienen familias que quieren ser actores, directores, productores, y que es un mundo muy difícil, que es muy caro tener una oportunidad para hacer una película y que si la haces, tenés que volver a hacer otra, y por ahí filmaste una película en 10 años. O sea, es como muy difícil, y que la verdad que con Shorta lo que pasó es que dijimos, bueno, a ver, estos chinos hacen películas por 40 lucas. O sea, ¿cómo puede ser que ellos...? Entonces dijimos, bueno, a ver, acá hay algo, no queremos hacer esas cosas que hacen ellos, pero sí, tal vez hay un espacio donde nosotros podamos darle la oportunidad a gente que no tiene la oportunidad de probarse y que hagan películas. Hay cámaras de alta definición, o sea, hay maneras de editar, hay un montón de actores que tienen ganas de actuar, y vimos el modelo de YouTube o vimos el modelo de Spotify y dijimos, che, acá puede haber algo de que, ¿por qué no empiezan a filmar la gente y empieza a ver si ellos son buenos? De repente pueden estrenar su serie en nuestra plataforma, que es una plataforma de distribución, y pueden de alguna manera empezar a mostrarse y a ver si la serie es exitosa. Ellos pueden ser exitosos, como de alguna manera habrá sido con un MrBeast en YouTube, o digo que antes hacía unos videitos que no le importaban a nadie y de repente hoy es más importante que cualquier persona de Hollywood. O sea, entonces como que encontramos ahí un modelo que es muy interesante, que es darle oportunidades a creadores, actores, a directores, a que nos presenten proyectos y que nosotros los financiamos. Obviamente que fuimos por el lado del Venture Capital. Eso yo estoy hablando de memoria, me estoy haciendo el que sé, no sé mucho. Pero sí lo saben hacer mis socios Ariel y Tomás, que levantaron un montón de capital. Y bueno, y empezamos a nosotros a financiar estos proyectos, y en 6 meses yo haría normalmente 2 series, una serie, hicimos 51. O sea, 51 ficciones que están siendo filmadas y hechas y estrenadas, y se estrenan 2 series por semana. O sea, como que Shorta está estrenando 2 series por semana y es una locura. La verdad que estoy muy sorprendido de esta mezcla de alguna manera, de ir de alguna manera buscando el camino, ¿no? O sea, cómo de alguna manera esto de estar buscando, haciendo, es muy, muy impactante, esto de estar siempre incómodo, siempre buscando, siempre siguiendo tu instinto, siempre sintiendo que de alguna manera querés hacer algo importante. Y bueno, y para volver un poco a donde empezamos, y por eso un poco estoy acá en Córdoba también, es la responsabilidad de estar produciendo esta película, escrita por Camila Sosa Villadá, que es una gran escritora, bueno, que creo que acá en Córdoba es alguien muy importante, y en el mundo también. Su novela trascendió fronteras. O sea, la verdad es que creo que es un proyecto muy importante para mí, estoy muy orgulloso. Vamos a filmar acá en 2 meses, en diferentes lugares, ya nos verán, nos putearán, porque vamos a estar cortando alguna calle. Y que bueno, que por suerte la estamos haciendo a lo grande. O sea, la verdad es que no sé cuántas películas así se harán de esa manera, porque estamos como con una pasión y un amor, y también, por suerte, hay una plataforma que nos apoyó muy, muy fuertemente. Entonces, como que, creo que va a ser una gran película. Todavía nos está faltando levantar un poco de capital, pero igual estamos filmando igual. Como somos emprendedores, buscas o productores, estamos empezando a filmar el martes. Y bueno, por suerte estamos contando con el apoyo de Martín, de su equipo, de la Agencia de Cultura. Y bueno, estoy muy orgulloso y agradecido de Lucho, que es un gran amigo, que
que me acercó a Endeavor y que, bueno, un poco me pidió decir, bueno, venía a contar un poco tu historia, a hablar un poco de Las Malas, a conectar un poco el cine con Córdoba, que creo que hay una oportunidad, sinceramente, desde el lado productivo, de contar historias como series y películas. Digo, nosotros estamos haciendo Las Malas, la intención es hacer una película de Luca Prodan y que creo que el mundo de Yorta hay un territorio ahí para mucha gente que tiene ganas de contar historias, de filmar, de probarse, de equivocarse y poder volver a seguir a hacerlo. Y bueno, y estoy, nada, abrirles un poco la puerta a que descubran esa plataforma y que de alguna manera tal vez, ojalá que les guste Las Malas y que nos vaya muy bien. Así que bueno, ahí llegamos al final. Gracias.